¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a la sesión número 10 de nuestro grupo de estudio, Urantia Toronto en español, en donde vamos a terminar de leer el documento número 3, el último numeral. Como siempre, empezamos con una oración que en esta oportunidad la voy a ofrecer yo. Bien. Padre eterno, que vives y reinas en el paraíso, pero también que moras en el corazón de nuestras mentes. Llenos de tu amor, te damos gracias por reunirnos una vez más junto con tu Hijo, Jesús, en estas sesiones de nuestro grupo. Te damos gracias también por todas las bendiciones que recibimos de ti. Solo te pedimos, Señor, que amplíes nuestro horizonte de entendimiento, que nos ayudes a despojarnos de nuestras tendencias egoístas y materialistas. Inspíranos una mayor vocación de servicio. Haznos instrumentos vivientes de tu amor y tu justicia. Es nuestra firme decisión y deseo ferviente, y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, entonces vamos a compartir el libro para que nos lea José Luis, que fue el primero que se conectó. Así vamos a hacer, el orden de lectores va a depender de el orden de llegada a la sala. Perdón. Un segundito, vamos a buscar el libro. Aquí está. Me avisan cuando se vea el libro. Okay. Este es el último numeral del documento número 3. ¿Lo ves bien, José Luis? Sí. Sí. Bien. ¿Se puede leer bien? Ese chico. Un poquito. Oh, perdón. Voy a ponerlo entonces como estaba. José, ¿yo podría leerlo? Sí, por favor. A ti te toca leerlo. Sí. No, ¿No? sí. O sea, del tamaño que está ahí, yo lo alcanzo a leer. Ya, si quieres lo puedo ampliar un poco más. ¿Ah? No, está bien así. Lo tenemos acá en otro lado ya grande. Ah, ok, perfecto. Pero está perfecto, sí, está bien así. Ok, amigos, adelante. Entonces. Ok. 6. La primacía del Padre. Con desinterés divino, con generosidad consumada, el Padre Universal cede autoridad y delega poder, pero sigue siendo primario. Su mano está sobre la poderosa palanca de las circunstancias de los dominios universales. Se ha reservado todas las decisiones finales y maneja sin error el todopoderoso cetro de veto de su propósito eterno con autoridad. Incuestionables sobre el bienestar y el destino de la extensa creación que gira y gira en círculos perpetuos. La soberanía de Dios es ilimitada, es el hecho fundamental de toda la creación. El universo no era inevitable, el universo no es un accidente ni existe por sí mismo. El universo es un trabajo de creación y está, por lo tanto, enteramente sujeto a la voluntad del Creador. La voluntad de Dios es verdad divina, es amor vivo. Por eso, las creaciones en perfeccionamiento de los universos evolutivos se caracterizan por la bondad, la cercanía a la divinidad y por el mal potencial, la lejanía a divinidad. Todas las filosofías religiosas llegan tarde o temprano al concepto de un gobierno unificado del universo, de un solo Dios. Las causas del universo
no pueden ser inferiores a los efectos del universo. La fuente de las corrientes de vida universal y de la mente cósmica tiene que estar por encima de los niveles de su manifestación. La mente humana no se puede explicar de forma coherente en términos de los órdenes inferiores de existencia. La mente del hombre solo puede comprender verdaderamente mediante el reconocimiento de la realidad de órdenes más altos de pensamiento y de voluntad con propósito. El hombre, como ser moral, es inexplicable a menos que se reconozca la realidad del Padre Universal. El filósofo mecanicista se precia de rechazar la idea de una voluntad universal y soberana. La misma voluntad soberana cuya actividad en la elaboración de las leyes del universo venera tan profundamente. ¿Qué homenaje involuntario rinde el mecanicista al creador de las leyes cuando concibe que tales leyes actúan y se explican por sí mismas? Es un gran desatino humanizar a Dios, excepto en el concepto del ajustador del pensamiento que mora en vuestro interior. Pero incluso eso no es tan estúpido como mecanizar completamente la idea de la primera gran fuente y centro. ¿Sufre el Padre del paraíso? No lo sé. Es indudable que los hijos creadores pueden sufrir y a veces sufren como le sucede a los mortales. El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren en un sentido modificado. Yo pienso que el Padre Universal sufre, aunque no puedo entender cómo. Quizás a través del circuito de la personalidad o a través de la individualidad de los ajustadores de pensamiento y de otros otorgamientos de su naturaleza eterna. Él ha dicho de las razas mortales: en todas vuestras aflicciones yo me aflijo. Experimenta incuestionablemente una comprensión paternal y compasiva. Puede que sufra verdaderamente, pero yo no comprendo la naturaleza de ese sufrimiento. El regidor eterno e infinito del universo de universos es poder, forma, energía, proceso, patrón, principio, presencia y realidad idealizada, pero es más, es personal, ejerce una voluntad soberana, experimenta la autoconciencia de su divinidad, ejecuta los mandatos de una mente creativa, persigue la satisfacción de realizar un propósito eterno y manifiesta amor y afecto de padre para sus hijos del universo. Y todos estos rasgos personales del Padre se pueden entender mejor observándolos tal como fueron revelados en la vida de otorgamiento de Miguel, vuestro Hijo Creador, mientras estuvo encarnado en Urantia. Dios Padre ama a los hombres, Dios Hijo sirve a los hombres, Dios Espíritu inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios Padre por los caminos que ordenan los Dios hijos y mediante el ministerio de la gracia de Dios Espíritu. En mi calidad de consejero divino encargado de presentar la revelación del Padre Universal, he seguido con esta exposición de los atributos de la deidad. Muchas gracias, José Luis. Y de esta forma termina el documento número 3. Le damos la bienvenida a Karen, que acaba de conectarse. Karen Guzmán, bienvenida. Hola, hola. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comentar un poquito este documento, este último numeral del documento 3, la primacía del Padre. ¿Qué entendemos como primacía?
primacía, de acuerdo al diccionario, es lo primero, lo primario, lo original, lo principal, lo primero en importancia, ¿no? Específicamente. El primer párrafo empieza diciendo que con desinterés divino, Dios renuncia a su autoridad y delega poder con desinterés divino y generosidad, dice. En la versión en inglés, la versión original del libro de Durantia, aquí usan términos del inglés británico, ¿no? Esa forma de hablar de la realeza inglesa, ¿no? En estos párrafos es interesante, claro. Lo pueden leer en inglés si ustedes quieren. Pero aquí se destaca que Dios siempre es primordial, aunque delegue sus poderes en sus hijos o en otras divinidades, Él siempre controla todo, él tiene todo bajo control, ¿no? Él tiene la primacía, tiene la primera importancia, todo depende de Él, ¿no? Aunque Él no hace directamente las cosas, ¿no? Él está en el paraíso y todas las deidades coordinadas, las divinidades derivadas, se encargan de hacer todos los trabajos. Bien. Ahí nos explican cómo Él mueve, dice, la palanca, la poderosa palanca de las circunstancias, ¿no? Todas las cosas que van sucediendo es porque Él las permite y Él hace que así sea, ¿no? Con una proyección eterna, desde la eternidad y desde la infinidad, cosa que nosotros no podemos comprender. El siguiente párrafo habla de la soberanía de Dios, también relacionado con esta primacía, ¿no? Y nos dice que, como todo lo de Dios, su soberanía es ilimitada. Y destacan un hecho, ¿no? De que mucha gente piensa que las cosas se crearon así porque tenían que ser, ¿no? Por azar y necesidad, porque generación espontánea, ¿no? Pero acá nos afirman claramente que el universo no fue inevitable, ni fue un accidente del destino, ni existe por sí mismo tampoco. El universo y la realidad que nos rodea, todo lo que conocemos, ha sido perfectamente planificado hasta en el último detalle. Hay una mente divina que ha creado la realidad que vivimos. Nosotros vivimos en un tipo de realidad que es la llamada realidad finita. Los seres de Abona y del paraíso viven en otra realidad, ¿no? Viven en la eternidad. Y los que vivan en los cinturones exteriores a los 7 superuniversos van a estar en la realidad superfinita o realidad absoluta, ¿no? Entre finito y absoluto. Entonces, el universo fue planificado y toda creación está sujeta a la voluntad del creador, y el creador por excelencia es el mismo Dios, la deidad del paraíso. Nos dicen también que la voluntad de Dios, todo lo que existe por voluntad de Dios, está basada en su verdad divina y su amor vivo. La realidad de la creación evolutiva, o sea, en la realidad donde nosotros vivimos, que es la realidad finita, estas manifestaciones divinas, este amor vivo y estos poderes divinos están manifestados solo en forma relativa. Y por eso en los universos finitos tenemos se dan dos situaciones, ¿no? Si hay bondad, estamos cada vez más cerca de ese amor de Dios. Estamos pareciéndonos y estamos acercándonos a la divinidad. Pero también existe acá en la realidad finita lo que se llama el mal potencial. O sea, tenemos la opción de no ser amorosos, de no ser generosos, de no ser todo lo bueno que Dios quisiera que fuéramos, ¿no? Tenemos la otra opción de ser egoístas, de no ser
no ser buenas personas, de buscar nuestro provecho personal a costa de otros, en fin, es que es lo que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, este mal potencial se convierte en mal actual. Hay un capítulo donde hay un documento que hablan y explican todo esto, cuando uno decide hacer el mal. Y solo cuando uno decide hacer el mal está en pecado. O sea, el pecado es hacer el mal conscientemente. Ustedes, si hacen algo por error, aunque hayan causado un daño, no es pecado. ¿Mm? Para que sea pecado, ustedes tienen que saber lo que estaban haciendo y las consecuencias de lo que iban a hacer, y a pesar de eso lo hacen. ¿Mm? Bien. En el siguiente párrafo hablan de los filósofos, perdón, de las filosofías religiosas. Dicen que al final, tarde o temprano, todas las filosofías religiosas deben llegar al concepto de un solo Dios, ¿no? Todavía hay religiones que creen en muchos dioses, ¿no? Pero las religiones monoteístas son las religiones que podríamos decir evolucionadas, las que más han avanzado. ¿Cuáles son las religiones monoteístas? El Islam, que creen en Alá como único Dios. Solo existe Alá y su profeta, Mahoma. En la religión católica, pues es Dios y en la Trinidad. Y los judíos creen en Yahvé, también un solo Dios. Yahvé o Jehová o bueno, Elohim, todos esos nombres que dan en las distintas modalidades de la religión hebrea. Bien. Y después hablan de unos conceptos filosóficos sobre cómo la mente no puede comprender las causas y que nosotros, con nuestra mente finita, no podemos comprender tampoco las intenciones o el proyecto divino, ¿no? La mente humana no puede explicarse en términos de las órdenes más bajas de existencia. El hombre solo puede comprender reconociendo órdenes más altos de pensamiento y de voluntad intencional. Y también al final esta filosofía teológica, ¿no? Nos afirma de que el hombre como ser moral no puede explicar esta tendencia a menos que reconozca la existencia de un Dios, de un Dios moral que le inspire esos sentimientos, ¿no? Bien. Y aquí podríamos discutir un poco las características propias de la mente humana. La mente humana es parecida a la mente de los animales. Tiene algunas características similares a la de los animales. Ustedes han visto si tienen una mascota o si han tenido perrito, gatito, sobre todo perrito, ¿no? Cómo los animales también tienen inteligencia, cómo los animales tienen sentimientos, cómo los animales tienen ciertas cualidades humanas como la valentía, ¿no? Pueden arriesgarse para defender o salvar a su amo que está en peligro, ¿no? Pero la mente humana además tiene adoración y sabiduría, ¿no? La adoración consiste en tener la conciencia de un creador, de la conciencia de Dios. Y la sabiduría es experimentar la autoconciencia, saber que uno es una persona que tiene una identidad, ¿no? Entonces, y asimismo reconoce la identidad de otras personas. Esas cualidades no están bien expresadas en los animales, ¿no? Los animales pueden sentirse parte de la familia que los acoge, pero no tienen una identidad propia, ¿no? A un perrito lo pueden llamar por diferentes nombres y el perrito va a reaccionar o va a responder igual. Entonces, en el hombre hay autoconciencia y también la inteligencia humana es capaz de la abstracción, ¿no? La abstracción en términos de psicología es la capacidad de obtener nuevas verdades a partir de experiencias previas, ¿no? También lo que se llama conciencia de la verdad, la capacidad de reconocer la verdad, ¿no?
porque resuena en nosotros mismos. Quizás eso esté muy relacionado con la presencia del Espíritu de la verdad otorgado por Jesús en Pentecostés. También en la mente humana existe el altruismo, que consiste en el servicio desinteresado, ¿no?, a nuestros semejantes, ¿no? También el idealismo, la conciencia de lo superior, la moral, conciencia de que hay un contraste entre el bien y el mal, y podemos inclinarnos hacia uno u otro lado, ¿no? Y otra característica muy humana que no lo tienen los animales es el sentido del humor, ¿no? Solamente los seres humanos nos podemos reír de una broma, ¿no? Eso no lo tienen los animales. Y parece que eso vino con Adán y Eva, porque antes de Adán y Eva, los descendientes de Adán y Fonta no tenían sentido del humor. Bien. Y como les decía, los animales más cercanos al hombre están muy cerca en algunos de estos logros, pero nunca de manera real y en sentido humano. Bien. Después acá nos hablan de los filósofos mecanicistas. En el siguiente párrafo dicen que los mecanicistas no se dan cuenta de que están adorando a Dios y al mismo tiempo ignorándolo. Es una paradoja, ¿no? Dicen, rechazan la voluntad soberana que creó las leyes del universo que ellos mismos reverencian tan profundamente, ¿no? ¿Qué homenaje rinde el mecanicista a Dios cuando concibe que la ley natural actúa por sí misma? Y más adelante dicen que es un gran error humanizar a Dios, como siempre se ha humanizado. Por ejemplo, en la Biblia Dios está muy humanizado. A Dios le ponen sentimientos de ira, le ponen celos, lo ponen como un Dios celoso. En fin, Yahvé es celoso y hay pasajes, vamos a leer más adelante, ¿no?, cómo humanizan a Dios, y Dios no tiene ninguno de esos sentimientos. Está muy por encima de sentir celos o de sentirse frustrado como dice ahí, que Dios vio que los hombres se habían portado mal, o sea, sentirse decepcionado de alguna manera. Eso es absurdo, ¿no? Pensar que Dios pueda tener esos sentimientos, ¿no? Pero dice, humanizar a Dios no es tan estúpido como mecanizarlo. Eso me hizo mucha gracia, ¿no? Bien, y después otro párrafo interesante que se ha leído es cuando nos hacemos la pregunta si Dios sufre, ¿no? ¿Podría sufrir Dios? De hecho, Jesús sufrió siendo Dios, ¿no? Jesús, un hijo creador que vino a encarnarse aquí y sufrió como cualquier hombre sufre la tortura y una muerte dolorosa, ¿no? Pero Dios, como Dios en el paraíso sufrirá, hemos visto que nuestros ajustadores que viven con nosotros comparten nuestras experiencias y también comparten nuestras vicisitudes, nuestras tribulaciones, ¿cómo llamarlo?, nuestros problemas, están compartidos con Él. Entonces, en cierta forma, a través del circuito de los ajustadores, Dios podría sentir el sufrimiento de sus criaturas, ¿no? Pero no sabemos de qué forma. El mismo revelador, que es un consejero divino, una de las jerarquías más altas espirituales, no puede comprender esto, ¿no? No puede comprender si Dios realmente sufre. Sufre a través de los ajustadores. Sin embargo, pues en la misma Biblia se lee en Isaías 63:9, en todas vuestras aflicciones estoy afligido, ¿no? Dice así. Entonces, Dios tiene compasión de Padre, porque es el Padre universal y posiblemente sufra, aunque no podemos comprender cómo podría sufrir, ¿no? Y el último párrafo, ¿qué más nos dicen acá? Es el gobernante eterno e infinito. Sí, el gobernante infinito del universo de universos, que es poder, forma, energía, proceso, patrón, principio, presencia, realidad, todo esto, ¿no? Pero Dios es inclusive más que todo eso, porque además Dios es una persona.
Al mismo tiempo que es un infinito, que es la primera fuente y centro, Dios también es una persona. Y Dios es una divinidad, ¿no? Y esa persona que mira hacia nosotros con amor es el Padre Universal. Y ese Padre Universal, esa persona ejerce su divinidad en forma soberana y voluntaria, ¿no? Y no hace lo que quiere, lo que le da la gana, como podría ser un reyesuelo acá, sino lo hace con un sentido de amor y bienestar para todos. Y también Dios es consciente de su divinidad, Él sabe que es Dios, ¿no? ¿Cómo será sentirse Dios? En algún momento nosotros vamos a sentirnos o vamos a ganarnos un grado de divinidad. Y eso es nuestra carrera ascendente que nosotros decidimos tomar. Bien. Entonces Dios hace las cosas con una proyección eterna que nosotros nunca vamos a comprender, ¿no? Y manifiesta el amor de Padre a todos sus hijos del universo, a todos y cada uno, o sea, como si fueran sus únicos hijos. Bien. Y la mejor forma de comprender el amor de Dios es la forma como Dios, en forma de Jesús, de forma de Cristo, nos amó, ¿no? Entonces, por eso Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces el último párrafo que dice, Dios Padre, podríamos adoptarlo como una bendición para nuestro mundo, para Urantia, ¿no? Voy a leerles estos 3 últimos renglones en donde se resume todo eso, ¿no? Este documento termina con esto, que yo lo considero que es la bendición de este planeta especial, ¿no? Que fue elegido por el Hijo Creador para venir a encarnarse. Dios Padre ama a los hombres. Dios Hijo sirve a los hombres. Dios Espíritu inspira a los hijos del universo hacia la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios Padre por los caminos ordenados por Dios Hijo y a través del ministerio de la gracia de Dios Espíritu. Bien, entonces aquí estamos en Urantia, un planeta muy especial, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos con el documento número 3 y ahora vamos a empezar a leer el documento número 4. El documento número 4 es más o menos corto. Probablemente lo terminemos en la hora y media que nos falta. A ver. La introducción se la vamos a dar a Isabel. Isabel, ¿quisieras leer? Nelita creo que no va a poder porque está en su auto manejando a casa. Juanita, nos puedes leer el 1. Miriam nos puede leer el 2 y Karen el número 3. Entonces vamos a abrir el libro para Isabel. Oh, tú lo tienes, ¿verdad, Isabel? Sí, ya lo tenemos aquí. Yo no lo tengo aún. Yo lo voy a abrir acá para que lo vean todos desde acá. Libro de Urantia, versión 2021. A ver. ¿Lo ven ya? Ok, voy a ponerlo en grande. Así. No sé si se ve mejor así o peor, ¿no? Un pequeñito. Oh. Como el anterior mejor, José. ¿Y así qué tal? Así. Así. Ahí está bestial. Ok. Sí. Ahora sí. Ok. Adelante. Documento. Sí. Sí, Documento 4. La relación de Dios con el universo. El Padre Universal tiene un propósito eterno que concierne a los fenómenos materiales, intelectuales y espirituales del universo de universos, y que está llevando a cabo a lo largo del tiempo. Dios creó los universos por su propia voluntad libre y soberana, y los creó de acuerdo con su propósito omnisciente y eterno. Es dudoso que nadie, excepto las deidades del paraíso y sus colaboradores más altos, sepa de verdad
gran cosa sobre el propósito eterno de Dios. Incluso los excelsos ciudadanos del paraíso sostienen opiniones muy diversas sobre la naturaleza del propósito eterno de las deidades. Es fácil deducir que el propósito de la creación del perfecto universo central de Abona fue la pura satisfacción de la naturaleza divina. Abona puede servir como creación patrón para todos los demás universos y como escuela final para los peregrinos del tiempo en su camino hacia el paraíso. Sin embargo, una creación tan celestial tiene que existir fundamentalmente para el placer y satisfacción de los creadores perfectos e infinitos. ¿Ya? La actitud, ¿ya está ahí o sigo? No, continúa hasta terminar Sí. el numeral. Un momentito. El asombroso plan. Infinitos, sí, sigue la 1. No, ya no baja. Ya no baja, voy a leer acá. ¿Lo ves en la pantalla? Sí, pero así, ahí sigue la actitud del Padre hacia el universo. El asombroso plan del... No. Perdón, creo que me salí. Ok, este es el párrafo, el asombroso plan. Sí, ahí va. Dice, el asombroso plan de perfeccionar a los mortales evolutivos y una vez hayan alcanzado el paraíso y el cuerpo de la finalización, proporcionales más formación. No, voy aquí. Está más formación para algún trabajo futuro. Okay, más formación para un trabajo futuro no revelado parece ser uno de los intereses principales de los 7 superuniversos y sus muchas subdivisiones en el presente. Pero este programa de ascensión para espiritualizar y formar a los mortales del tiempo y el espacio no es en absoluto la ocupación exclusiva de la inteligencia del universo. Existen, de hecho, muchas otras actividades fascinantes que ocupan el tiempo y movilizan las energías de las huestes celestiales. Ok, hasta ahí llega la introducción. Y acá empezaría el primer numeral. Vamos a comentar algunas cositas de acá. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir un ratito. Acá voy a minimizar. Ok. El documento 4 trata de las relaciones de Dios con el universo y también está redactado, está presentado por un consejero divino. Este documento tiene 5 secciones o 5 numerales, ¿no? Y comienza con una introducción en donde nos habla que el Padre Universal está ejecutando un propósito eterno para el universo de universos a lo largo de todos los... Bien. Y aparte de las deidades paradisíacas son el Padre, el Hijo y el Espíritu, probablemente ninguna otra persona o ser de toda la creación conoce realmente la naturaleza de ese propósito eterno que tiene el Padre. O sea que hay un plan, ese plan de Dios concierne a los fenómenos materiales, mentales y espirituales del universo de universos. Entonces, ahí están las 3 energías, las 3 grandes energías del universo. Todo lo que es materia, lo que es mente y lo que es espíritu. Los seres de existencia finita como nosotros, que tenemos la infinidad por delante, pero hemos sido creados, o sea, tenemos un origen, no somos conscientes de la eternidad futura que nos espera. Sin embargo, en ese plan en donde Dios nos ha creado como seres evolutivos, vamos a ir desarrollándonos hasta lo que Dios quiso que fuéramos desde que nos concibió como
un nuevo ser a cada uno de nosotros y completemos ese plan y lleguemos a las puertas del paraíso y lleguemos a lo que se llama el cuerpo de la finalidad, ¿no? A partir de ahí vamos a recibir una capacitación especial ya con ese alto nivel espiritual para que podamos a seguir haciendo trabajos para Dios, ¿no? O sea que ahí hay un plan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, nuestro proyecto personal. Además, somos parte de todo un mosaico de miriadas de seres que así como nosotros vamos a evolucionar y vamos a llegar a las puertas del paraíso. Y para cada uno de nosotros hay un plan muy particular de acuerdo a nuestras características, nuestras cualidades que están en nuestra personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo será ese futuro? Si los seres perfectos difieren en sus opiniones y no están seguros de cómo podría ser, ¿qué nos queda a nosotros? De modo que no tengamos miedo de proyectarnos y de especular sobre eso, ¿no? Tenemos el mismo derecho que ellos. Bien, entonces, hablando de este propósito eterno de Dios, hay otras partes del libro Durantia en donde amplían esto, donde tratan este gran proyecto de Dios. En el documento 115, les voy a poner estas citas para que ustedes la puedan ampliar después. Hablan de que lo finito existe debido a un propósito eterno. O sea, Dios en un primer momento creó universos perfectos. Todo lo que es Abona, los 7 circuitos de Abona con 1.000 millones de mundos, todos esos mundos son perfectos. Han sido creados así, ¿no? Han sido traídos a la existencia tal como son, en todo su desarrollo y en toda su gloria y belleza, ¿no? Pero los mundos que se han desarrollado en los 7 superuniversos que rodean a Abona después de estos 2 cinturones oscuros que no dejan ver esa parte central, están evolucionando. Es una creación por etapas, es una creación que va poco a poco, que va avanzando y que depende de la voluntad de cada una de las personas. Si quiere lo toma, si quiere no lo toma. Y el que lo toma tiene todas las ayudas que necesita para lograr su máxima expresión, ¿no? Toda esa idea de Dios, de Abba, como decía Jesús, cuando se refería al Padre, esa idea de Abba se va a concretar en todo su potencial si es que decidimos hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay un propósito que se explica en documentos que van a venir más adelante. Y es muy vasto este propósito. También pueden leer el documento 34. En el documento 32 se habla de un propósito eterno como un plan glorioso. Y todas las cosas se desarrollan de acuerdo a ese propósito eterno. También está esto, pueden leer el documento 46. Y en el documento 3, que estamos leyendo, que acabamos de leer, dice que el propósito eterno finalmente triunfará, ¿no? Eso es inexorable, porque todo lo que hace Dios lo hace bien. Hay textos bíblicos que también se refieren a este propósito de Dios, ¿no? En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, en Isaías, esa es una carta de San Pablo, ¿no? A los Efesios. Isaías 14:24, esto ya es del Antiguo Testamento. Dice, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Habla Yahvé. En Isaías también, en el 14:26, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. En el 46:11, lo he pensado y también lo haré. Y en Jeremías 4:28, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. O sea,
Dios se propone algo y lo hace bien. Entonces, en el siguiente párrafo donde dice es fácil deducir por qué fue creado Abona, ¿no? Abona fue creado para la gloria de Dios, nos dicen. Fue la satisfacción de la naturaleza de la deidad. Abona, como ustedes recuerdan cuando leímos en el prólogo, el yo soy separó lo que era divino de lo no divino, ¿no? Y entonces aparece el Hijo Eterno, a quien le otorga la personalidad absoluta, y en ese momento aparece la isla del paraíso, y después ambos, cuando juntos traen a la existencia al Espíritu Infinito, aparece Abona con sus 1.000 millones de mundos perfectos, ¿no? Entonces, pero ¿para qué sirve Abona si después creó mundos imperfectos? Justamente como una escuela para los peregrinos del tiempo en su camino hacia el paraíso. Y también ahí están todos los modelos, así como en el paraíso están los arquetipos o los patrones, ¿no? En Abona hay mucho que se ha tomado de ahí para los superuniversos, o sea, hay modelos para los universos del tiempo y el espacio, donde estamos nosotros. Bien, entonces, alguien se preguntará, pero ¿cómo Dios hace algo para su satisfacción, ¿no? Parece algo, no sé, egoísta o algo humano, ¿no? Yo hago esto porque me gusta y me siento feliz de haberlo hecho, ¿no? Entonces no hay nada de malo en experimentar placer y disfrutar de satisfacción dentro de lo que es bueno y saludable, ¿no? O sea que podríamos decir que Dios no es ninguno de los dos extremos, ni es puritano para negarse y renunciar a las cosas, ni tampoco es como eran los epicúreos, ¿no? Que buscaban el placer y simplemente por el placer. El hedonismo, podríamos decir también. Bien. Y finalmente, en el último párrafo que habla del asombroso plan, la principal ocupación de los universos finitos en el momento presente parece ser la perfección o el perfeccionamiento de los mortales para que asciendan al paraíso. En segundo lugar, la admisión de estos mortales ascendentes en el cuerpo de la finalidad. Y en tercer lugar, la capacitación de los posgraduados para algún servicio futuro que aún no se nos ha revelado, que no sabemos cuál será. Pero que de hecho, la cosa no... No se te escucha, Pepito. No se te escucha. Se nos perdió José. Sí. Ajá. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora Ya. sí. Parece que había mal contacto en una de las conexiones. Bueno, eso es generalmente lo más frecuente que sucede con los aparatos estos. Ok, ahora que hemos recuperado la conexión, les decía que vamos a pasar al primer numeral de este documento, que se lo vamos a encargar a Juanita.
Vanita, voy a compartir el libro para ti. Gracias. Me dices si lo ves. Ya. ¿Ya se ve? Sí, Ok. ¿Puedes ponerlo un poquito más grande? sí, pues está Un poco. chiquito. ¿Se ve muy chiquito? A ver, lo voy a ampliar un Si poquito puede más. un poquito más, sería Un mejor. poquito más, sí. Ahí, Igual, ahí. igual. Oh, No, es que no ha crecido todavía. qué raro. Lo estoy ampliando. Déjame ver cómo puedo hacer. Déjame ver. Ah, ¿qué tal ahí? Igual. Y no se está moviendo. Igual de chico. Sí, está en lo mismo. No, no está creciendo para nada. Hacerlo crecer por acá. Creo que tengo que ampliar el cuadro. ¿Qué tal ahí? ¿Igual? Igual. Sí, Igual. está igual. No importa, puedo ir leyendo ahí Un mientras. ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ahí. Igual. No, Es que creo que no es el libro el que estás compartiendo, José. Perdón, un Yo ratito. tengo, Voy a dejar de compartir. Minimizar esto. Ok. Voy a minimizar esto. Y volver a compartir. A ver si sale mejor ahora. Voy a volverlo a hacer. ¿Ah? Documento. Oh, este es. Sí, tienes razón. Estaba compartiendo otro libro. Ajá. Ahora, ¿qué tal? Todavía no sé. Ahora ahora sí. sí, Ahora sí, sí, sí. Ya está. Ya. Disculpen, ¿ah? ok. Tengo 3 versiones abiertas. Ya está. Ok. 1. La actitud del Padre hacia el universo. Los habitantes de Urantia han malinterpretado durante mucho tiempo la providencia de Dios. Hay una providencia establecida por la divinidad en vuestro mundo, pero no es el ministerio infantil, arbitrario y material concebido por muchos mortales. La providencia de Dios consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales y los espíritus divinos que, de conformidad con la ley cósmica, trabajan incesantemente por el honor de Dios y por el avance espiritual de sus hijos del universo. ¿Acaso no podéis avanzar en vuestro concepto sobre el trato de Dios con el hombre hasta el nivel en el que reconozcáis que la consigna del universo es el progreso? La raza humana ha luchado durante muchísimo tiempo por alcanzar su posición presente. A lo largo de todos esos milenios, la providencia ha estado poniendo en obra el plan de evolución progresiva. Ambos pensamientos no son opuestos en la práctica, solo en los conceptos erróneos del hombre. La providencia divina no se coloca nunca en oposición al verdadero progreso humano, ya sea temporal o espiritual. La providencia concuerda siempre con la naturaleza inmutable y perfecta del legislador supremo. Dios es fiel y todos sus mandamientos son justos. Su fidelidad se establece en los mismos cielos. Tu palabra, oh Señor, se ha asentado para siempre en el cielo. Tu fidelidad es para todas las generaciones. Tú has establecido la tierra y la tierra permanece. Él es un creador fiel. No hay limitación en cuanto a las fuerzas y las personalidades que el Padre puede utilizar para mantener su propósito y sostener a sus criaturas. El Dios eterno es nuestro refugio, y debajo están sus brazos sempiternos. El que mora en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Mirad, el que nos guarda no se adormecerá ni se dormirá.
Sabemos que todas las cosas trabajan unidas para el bien de los que aman a Dios, pues los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Dios mantiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y cuando nacen nuevos mundos, envía a sus hijos y son creados. Dios no solo crea, sino que los preserva a todos. Dios mantiene constantemente todas las cosas materiales y a todos los seres espirituales. Los universos son eternamente estables. Hay estabilidad en medio de una aparente inestabilidad. Hay un orden y seguridad subyacentes en medio de las convulsiones de energía y de los cataclismos físicos de los dominios estelares. El Padre Universal no se ha retirado de la dirección de los universos. No es una deidad inactiva. Si Dios dejara de ser el mantenedor de toda la creación, se produciría inmediatamente un colapso universal. Si no fuera por Dios, no habría eso que se llama realidad. En este mismo momento, así como durante las remotas edades del pasado y en el futuro eterno, Dios sigue manteniendo. El alcance divino se extiende en torno al círculo de la eternidad. Al universo no se le da cuenta como a un reloj para que ande durante un tiempo y luego deje de funcionar. Todas las cosas se renuevan constantemente. El Padre derrama incesantemente energía, luz y vida. La obra de Dios es literal así como espiritual. Él extiende el norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra de la nada. Un ser de mi orden puede descubrir una armonía fundamental y detectar una coordinación profunda y de gran alcance en los asuntos de rutina de la administración del universo. Mucho de lo que parece inconexo y fortuito para la mente mortal se muestra ordenado y positivo a mi entendimiento, aunque ocurren muchas cosas en el universo que no alcanzo a comprender plenamente. Desde hace mucho tiempo soy un estudioso más o menos versado de las fuerzas, las energías, las mentes, las morontias, los espíritus y las personalidades reconocidos en los universos locales y en los superuniversos. Tengo una comprensión general de cómo operan esos agentes y personalidades, y estoy íntimamente familiarizado con la actuación de las inteligencias de espíritu acreditadas del gran universo. Aún así, a pesar de mi conocimiento de los fenómenos de los universos, me enfrento constantemente a reacciones cósmicas que no puedo desentrañar del todo. Me encuentro sin cesar ante confabulaciones aparentemente fortuitas de la interasociación de fuerzas, energías, intelectos y espíritus que no logro explicar de manera satisfactoria. Soy plenamente competente para identificar y analizar la actividad de todos los fenómenos que resultan directamente de la actuación del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y, en gran medida, de la Isla del Paraíso. Mi perplejidad empieza cuando me encuentro con lo que parece ser la actuación de los misteriosos entes de su mismo rango, los tres absolutos de potencialidad. Estos absolutos parecen reemplazar la materia, trascender la mente y sobrevenir al espíritu. Me siento siempre confundido y muchas veces perplejo por mi incapacidad para comprender esas complejas operaciones que atribuyo a la presencia y actuación del absoluto, no cualificado, del absoluto de deidad y del absoluto universal. Estos absolutos deben ser las presencias no plenamente reveladas que, allá afuera del universo, en los fenómenos de la presencia del espacio y de la actuación de otros superúltimos, hacen imposible que los físicos, los filósofos o incluso las personas religiosas predigan con certeza cómo responderán exactamente las primordiales de fuerza.
concepto o espíritu a las demandas hechas en una situación compleja de la realidad que suponga ajustes supremos y valores últimos. Hay también una unidad orgánica en los universos del tiempo y el espacio que parece subyacer a todo el tejido de los acontecimientos cósmicos. Esta presencia viva del Ser Supremo en evolución, esta inmanencia del incompleto proyectado, se manifiesta inexplicablemente de cuando en cuando en lo que parece ser una coordinación asombrosamente fortuita de sucesos del universo, que parecen no estar relacionados entre sí. Esta debe ser la función de la providencia del ámbito del Ser Supremo y el actor conjunto. Me inclino a creer que este extenso control, generalmente irreconocible, de la coordinación y la interasociación de todas las fases y formas de actividad del universo es lo que causa que una maraña tan abigarrada, tan irremediablemente confusa en apariencia de fenómenos físicos, mentales, morales y espirituales, se resuelva de modo tan infalible para la gloria de Dios y para el bien de hombres y ángeles. Pero en un sentido más amplio, los accidentes aparentes del cosmos son indudablemente parte del drama finito de la aventura en el espacio-tiempo, del infinito en su manipulación eterna de los absolutos. Muchas gracias, Juana. Ok. Bien, vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto. Bien. Aquí nos hablan varias veces de lo que se llama la divina providencia. Es un término más o menos conocido por todos, ¿no? ¿En qué consiste en esta llamada divina providencia? Yo creo que no está bien comprendida y el libro de Urantia nos aclara aquí varios puntos. La providencia o la divina providencia no es nada infantil ni arbitraria. Dice. Lo primero que nos dicen es que la providencia de Dios consiste en las actividades interconectadas de seres celestiales que trabajan en armonía con las leyes cósmicas. Okay. O sea que las circunstancias de la vida que se nos presentan en la vida son la consecuencia de la actividad de estos seres celestiales que trabajan en armonía con las leyes cósmicas, ¿no? Y entonces nos damos con situaciones, algunas veces aparentemente desfavorables, pero que nos van a hacer crecer. Entonces nos dicen también que esta providencia trabaja para gloria de Dios, para el honor de Dios y el bien de los seres humanos, el bien del hombre o el bien de sus criaturas, podríamos decir, ¿no? Porque no solamente somos los de este planeta, ¿no? La providencia se da para todos los mundos, para todo el universo. Hablan del honor de Dios y el bienestar espiritual del hombre. Podríamos considerar que ambas cosas son lo mismo. El siguiente párrafo empieza con una interrogante que dice, ¿acaso no podéis avanzar en vuestro concepto? O sea, se refiere a lo que es una consigna o una ley del universo, el progreso. Como dicen en el término escocés ese que dice el eslogan. El eslogan del universo es el progreso. Nosotros, sobre todo en nuestra realidad, la realidad evolutiva, la realidad finita, en donde todo tiende de lo imperfecto a lo perfecto, ¿no? Entonces tenemos que progresar. Esa es la ley que nos rige, el progreso. A lo largo de todas las edades, la providencia ha estado trabajando en este plan de evolución progresiva que nos ha tocado a todos vivir, ¿no? Primero en esta vida y después en todas las vidas que vamos a tener por delante.
La providencia podríamos decir que dirige nuestra evolución. Y obviamente, por lo tanto, la providencia nunca se va a oponer al progreso humano, ya sea el progreso material o espiritual. La providencia es siempre coherente con la naturaleza divina del legislador por excelencia, que es el Padre. Más adelante hay varios documentos que vuelven a tocar el tema de la providencia divina, ¿no? Por ejemplo, en el documento 4 que vamos a leer a continuación, que estamos leyendo, nos dicen que la providencia es el dominio del actor conjunto y del ser supremo. La providencia como función está descrita en el documento 118. La providencia funciona respecto a los totales, también en el documento 118. Algunas ideas erróneas que tenemos sobre la providencia en ese mismo documento. La perspicacia espiritual puede detectar la providencia. Podríamos más o menos dilucidar qué circunstancias se nos van a presentar. Y lo que la providencia significa realmente también en el documento 118. O sea, el documento que más habla de la providencia es el 118. Bien, en la Biblia también se habla de la providencia, pero no en el Antiguo Testamento. No aparece la palabra providencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra providencia aparece en una versión de la Biblia, la llamada versión King James. Es una Biblia en inglés. Generalmente los cristianos usamos la nácar y colunga. Bien. Y esta palabra se encuentra en Hechos de los Apóstoles 24, en Juan 5 y en Romanos 8. Ahí nos dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Se refiere a la providencia. Bien. Y continúan con una serie de citas bíblicas en Corintios, Romanos, Salmos. Todos estos párrafos que están entre comillas son citas bíblicas que se refieren pues a que Dios es fiel, a que no hay imitación. Dios mantiene, dice, yo preferiría decir sostiene, porque dice, Dios mantiene todas las cosas materiales y todos los seres espirituales. O sea, yo no sé, si fuera un ser espiritual no me sentiría mantenido, ¿no? Sino sostenido o de alguna manera apoyado por Dios. Jehová guarda a los que le aman, está en los Salmos. Envías tu espíritu y nos proteges en diferentes salmos. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Bien. Y otra cosa interesante que vale la pena remarcar en estos párrafos que hemos leído, que Dios es el controlador y el sostenedor universal. Si Dios se moviera de donde está, o si Dios en algún momento dejara de hacer eso, su ausencia produciría un colapso cósmico. O sea, la realidad se sostiene gracias porque Dios lo permite en cada instante, ¿no? El día que Dios cambie de opinión, todo lo que existe desaparece en un instante, ¿no? Y por eso nos dicen que el universo no es como un reloj que se le da cuerda, ¿no? Y que esa cuerda lo hace funcionar en forma autónoma como si fuera una máquina que en algún momento se va a detener o se va a deteriorar como todas las máquinas, ¿no? No es así. Dios Padre dice, de Dios brota incesantemente
energía, luz y vida. Y después este revelador, este consejero divino, nos habla un poco de su experiencia personal, ¿no? Él dice que es experto. Él puede entender muchas cosas del plan divino, de la providencia, pero hay muchas otras cosas que él no puede comprender. Este revelador nos dice que es muy competente en lo que se refiere a cómo funcionan las deidades del paraíso, ¿no? Pero tiene problemas cuando trata de comprender los absolutos, ¿no? Él también es un ser creado, obviamente, y como ser creado no puede comprender la infinidad y la absolutez. Entonces, si bien el universo es infinito, perdón, nuestro ámbito, nuestra realidad no es infinita. Por lo tanto, se nos hace difícil comprender la infinidad. Bueno, después hay unos términos que ponen acá. Suplantar, trascender y sobrevenir. Bueno, suplantar es reemplazar o desplazar algo para... generalmente usamos esta palabra en sentido negativo, ¿no? Alguien suplanta con mala intención, ¿no? Pero acá se trata de aplazar una acción para causar, por una fuerza superior, para causar un progreso. Trascender, elevarse por encima o más allá de los límites o poderes, sobrepasar, sobresalir, aventajar, ir más allá de los límites del conocimiento o de la experiencia. Y sobrevenir como suceder algo adicional que no se buscaba, ocurrir sin referencia o relación con nada más. Ocurrir como algo diferente a un aditivo. O sea, no es una extensión de lo que ya se tenía, sino algo diferente. Bien. Son las definiciones que he podido encontrar en el diccionario. Bien. Y volviendo a lo de los absolutos, ¿no? No tenemos nada para comprender los absolutos. ¿Qué otra cosa podría decirles? Existe una unidad orgánica en el cosmos, la presencia viva del Supremo en evolución. El Dios el Supremo, ustedes saben que va a ser la expresión divina de toda esta realidad finita. Bien. Y finalmente nos dicen que hay una mezcla bigarrada y confusa de fenómenos cósmicos que está tan coordinada para trabajar para la gloria de Dios y del bien de los hombres y de los ángeles. Bueno, en medio de lo que nos parece confuso y todo, siempre hay un orden y todo está preestablecido y todo está previsto para que se cumpla la voluntad de Dios. Bien, vamos a pasar al siguiente numeral. ¿Tenemos tiempo todavía? A ver, sí. Y perdón, me había salteado a Anita. Anita se conectó temprano. ¿Podrías leernos, Anita, el número 2, Dios y la naturaleza? A ver, compartimos el libro nuevamente. ¿Me avisa si lo ves? Sí. Ok. Adelante, Anita. Dios y la naturaleza. La naturaleza es, en un sentido limitado, el hábito físico de Dios. La conducta o acción de Dios se ve restringida y provisionalmente modificada
por los planes experimentales y los patrones evolutivos de un universo local, una constelación, un sistema o un planeta. Dios actúa conforme a una ley bien definida, invariable e inmutable en toda la inmensa extensión del universo maestro. Sin embargo, modifica sus patrones de acción para contribuir a la conducción paritaria y equilibrada de cada universo, constelación, sistema, planeta y personalidad, conforme a los objetivos, propósitos y planes locales de los proyectos finitos del despliegue evolutivo. Por consiguiente, la naturaleza, tal como la entiende el hombre mortal, presenta el fundamento subyacente y el telón de fondo fundamental de una deidad inalterable con sus leyes inmutables. Dichas leyes sufren modificaciones, fluctuaciones y trastornos como consecuencia de los planes, propósitos, patrones y condiciones locales instaurados y ejecutados por las fuerzas y personalidades del universo local, la constelación o el sistema, y por las fuerzas y personalidades planetarias. Por ejemplo, las leyes de Dios decretadas en Nevadón son modificadas según los planes establecidos por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo de este universo local. A esto se añade que el funcionamiento de estas leyes ha estado influido además por los errores, las faltas y las insurrecciones de ciertos seres residentes en vuestro planeta y pertenecientes a vuestro sistema planetario inmediato de Satán. La naturaleza es la resultante en el espacio-tiempo de dos factores cósmicos. Primero, la inmutabilidad, perfección y rectitud de la deidad del paraíso. Y segundo, los planes experimentales, los fallos de ejecución, los errores insurreccionales, el desarrollo incompleto y la sabiduría imperfecta de las criaturas extraparadisíacas, de la más alta a la más baja. La naturaleza, por lo tanto, lleva en sí un hilo de perfección uniforme, invariable, majestuoso y maravilloso procedente del círculo de la eternidad. Pero en cada universo, en cada planeta y en cada vida individual, esta naturaleza se ve modificada, restringida y tal vez deteriorada por los actos, equivocaciones y deslealtades de las criaturas de los sistemas y universos evolutivos. Esto hace que la naturaleza, aunque estable en el fondo, tenga siempre un humor cambiante, además de caprichoso, y varíe según los procedimientos operativos de un universo local. La naturaleza es la perfección del paraíso dividida por la incompleción, el mal y el pecado de los universos inacabados. Este cociente expresa, pues, tanto lo perfecto como lo parcial, lo eterno como lo temporal. La evolución continua modifica la naturaleza, aumentando el contenido de perfección paradisíaca y disminuyendo el contenido de mal, error y desarmonía de la realidad relativa. Dios no está personalmente presente, ni en la naturaleza, ni en ninguna de las fuerzas de la naturaleza, puesto que en el fenómeno de la naturaleza se superponen las imperfecciones de la evolución progresiva y a veces las consecuencias de las rebeliones insurreccionales a los fundamentos paradisíacos de la ley universal de Dios. Tal como aparece en un mundo como Urantia, la naturaleza no puede ser nunca la expresión adecuada, la representación verdadera, el retrato fiel de un Dios omnisciente e infinito. En vuestro mundo, la naturaleza es el resultado de una restricción de las leyes de la perfección por los planes evolutivos del universo local. ¿Qué parodia es adorar la naturaleza? Porque está permeada por Dios en un sentido limitado, restringido, porque es un aspecto del poder universal
y por lo tanto divino. La naturaleza es también una manifestación de las actividades inacabadas, incompletas e imperfectas de desarrollo, crecimiento y progreso de un experimento de evolución cósmica realizado en el universo. Los defectos aparentes del mundo natural no son indicativos de ningún defecto correspondiente en el carácter de Dios. Las imperfecciones observadas no son más que los inevitables momentos de parada en la exhibición de la película en continuo movimiento de la infinitud en imágenes. Son precisamente estas interrupciones de la continuidad de la perfección provocadas por defectos las que hacen posible que la mente finita del hombre material capte una fugaz visión de la realidad divina en el tiempo y el espacio. Las manifestaciones materiales de la divinidad parecen defectuosas a la mente evolutiva del hombre solo porque el hombre mortal persiste en ver los fenómenos de la naturaleza a través de los ojos naturales, de la visión humana, sin la ayuda de la mota, de la morontia o de la revelación, su sustituto compensatorio en los mundos del tiempo. Y la naturaleza está deteriorada, su bello rostro está cubierto de cicatrices, sus rasgos están marcados por la rebelión, la mala conducta y los pensamientos equivocados de miríadas de criaturas que son parte de la naturaleza, pero que han contribuido a desfigurarla en el tiempo. No, la naturaleza no es Dios. La naturaleza no es objeto de adoración. Gracias. Gracias, Anita. Miren ustedes, otra revelación que nos dice el libro Durantia es que nosotros influimos en la naturaleza. La naturaleza es imperfecta, la naturaleza no es Dios. En este último párrafo está bien claro, ¿no? Cómo no debemos adorar la naturaleza, aunque la gente diga la naturaleza es sabia y no, está muy lejos de serlo. La naturaleza está evolucionando junto con nosotros, que somos parte de la naturaleza, ¿no? Hacia esa perfección que fue concebida por el Creador. Pero la naturaleza no tiene nada de perfecta, ni es divina, está permeada por la divinidad. O sea, parece que eso es un concepto difícil de entender, ¿no? En otros documentos del libro Durantia se dice que, por ejemplo, en todo lo que tiene vida en la naturaleza está la influencia del Espíritu Infinito. Pero eso no quiere decir que las cosas sean divinas, ¿no? Las cosas están progresando y perfeccionándose. Todo nuestro planeta es también como un organismo vivo que está estabilizándose, está llegando a un equilibrio, ¿no? Que todavía no tiene. Por eso es que hay terremotos, hay erupciones volcánicas, hay tormentas, tornados y todas esas cosas, ¿no? Cuando los seres humanos evolucionemos hacia los estados de luz y vida, la naturaleza también va a estar más estable, más amigable. Todos vamos a evolucionar juntos. Esa es la idea en esto de Dios y la naturaleza que habla este numeral. Entonces, fíjense ustedes, no solamente nuestra influencia nuestras acciones equivocadas, consciente o inconscientemente, alterar la naturaleza, sino que también influencias espirituales han causado mucho daño. Y se refieren un poco así de relancina, un poco así tangencialmente a la rebelión de Lucifer, ¿no? También eso ha contribuido a que este planeta esté muy mal en aspectos que no deberían. Bien, eso no quiere decir que Dios haya hecho mal las cosas, sino que las cosas están evolucionando y todos somos parte de esa evolución y todos podemos influir en eso.
No solamente nosotros a nivel humano, sino también los seres espirituales de mucho más desarrollo y perfección que nosotros. Bien. ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? Yo soy el único que habla. Ya se me está secando la garganta. Bien, si no avanzamos al siguiente documento. Todo esto está más o menos claro, ¿verdad? Esto, porque en este documento, en este numeral, en el último párrafo resumen todo. No hay que adorar a la naturaleza y la naturaleza no es perfecta, ¿no? Muy bien. Le damos la palabra a Miriam. Miriam, ¿nos puedes leer el siguiente numeral? Si deseas, Bueno. puedes compartir tu propio libro. ¿Eh? Sí, lo comparto. Ya, gracias. ¿Se ve? Sí, ya lo veo. 3. El carácter inmutable de Dios. El hombre ha pensado durante demasiado tiempo que Dios es alguien como él. Dios no está, nunca ha estado y nunca estará celoso del hombre ni de ningún otro ser del universo de universo. Sabiendo que la intención del Hijo Creador era hacer del hombre la obra maestra de la creación planetaria, el regidor de toda la tierra, verlo dominado por sus más bajas pasiones, contemplarlo doblegado ante ídolos de madera, piedra y oro, y percibir su ambición egoísta, mueven a Dios y a sus hijos a estar celosos por el hombre, pero nunca del hombre. El Dios eterno es incapaz de albergar cólera e ira en el sentido de estas emociones humanas, y tal como el hombre entiende este tipo de reacciones. Estos sentimientos son mezquinos y despreciables, apenas dignos de ser llamados humanos y mucho menos divinos. Tales actitudes son totalmente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. Una parte importantísima de la dificultad que tienen los mortales de Urantia para entender a Dios se debe a las consecuencias de gran alcance de la rebelión de Lucifer y de la traición de Caligastia. En los mundos no segregados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de formular ideas mucho mejores sobre el Padre Universal. Sufren menos confusión, tergiversación y perversión de los conceptos. Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, ni de lo que hace, ni de lo que hará. Él es omnisciente, así como omnipotente. La sabiduría del hombre surge de las pruebas y errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste en la perfección sin restricciones de su infinita visión del universo, y este preconocimiento divino dirige efectivamente el libre albedrío creativo. El Padre Universal no hace nunca nada que cause posteriormente pesar o arrepentimiento, pero las criaturas con voluntad formada, según los planes de sus personalidades creadoras en los universos de la periferia, suscitan a veces, por sus elecciones desafortunadas, emociones de pesar divino en las personalidades de sus padres creadores. Y aunque el Padre no comete errores, ni abriga arrepentimientos, ni experimenta pesares, es un ser afecto de Padre y su corazón sufre indudablemente cuando sus hijos no llegan a los niveles espirituales que son capaces de alcanzar con la asistencia que tan abundantemente se les ha proporcionado mediante los planes de logro espiritual y las políticas para la ascensión de los mortales de los universos. La bondad infinita del Padre sobrepasa la comprensión de la mente finita del tiempo. Por eso es necesario establecer siempre un contraste comparativo con el mal, no con el pecado, para poner de manifiesto de modo efectivo todos los aspectos de la bondad relativa.
La visión interior imperfecta del mortal solo puede percibir la perfección de la bondad divina cuando se pone en asociación de contrastes con la imperfección relativa de las relaciones del tiempo y la materia en los movimientos del espacio. El carácter de Dios es infinitamente sobrehumano. Por consiguiente, una naturaleza tal de divinidad tiene que estar personalizada, como lo está en los hijos divinos, antes de que pueda ser captada, incluso mediante la fe, por la mente finita del hombre. Gracias. Gracias, Miriam. Bien. Este numeral es interesante porque siempre se ha representado a Dios en forma humanizada, ¿no? Lo que habíamos visto en el documento anterior, perdón, en la sección anterior. Dios no es como el hombre, nunca está celoso de nadie, ni tampoco reacciona con ira, ni tampoco se molesta. Podría, dicen ellos, sentirse de alguna manera entristecido de que un ser creado para lograr, pues, altas virtudes no las desarrolle o opte por el pecado, opte conscientemente por el mal. Entonces, quizás no sienta Dios en su corazón eso. No lo sabemos. Pero en la Biblia hay muchos pasajes, comenzando por el Éxodo, en donde se ve a Dios molesto, ¿no? Dice, no te inclinarás, o sea, Dios es celoso, no quiere que adoren a otro Dios, sino solo a Él, ¿no? En el Antiguo Testamento se ve pues esa imagen de Dios el celoso. No honrarás a otros, porque yo soy tu Dios, Jehová. Soy fuerte y celoso, inclusive pone la palabra celoso. Éxodo, eso es en Éxodo 20, en Éxodo 34. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este concepto de un Dios celoso fue exaltado más adelante a un nivel más alto. Y hay una cita de Zacarías que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Bien, en el siguiente párrafo habla de que Dios es incapaz de sentir ira o furia. Esos sentimientos despreciables son puramente humanos, ¿no? Y de un humano que no se ha espiritualizado, por cierto. Y son totalmente ajenas a la naturaleza de Dios. Y además nos dice también que gran parte de nuestras ideas erróneas sobre Dios se deben a las distorsiones, a la confusión y a la perversión que causó la rebelión de Lucifer. Por otro lado, nos resaltan también, nos reafirman que Dios nunca se arrepiente de nada. Dios, como es omnisapiente, todo lo sabe, no podría pues arrepentirse de lo que ha hecho porque lo habría sabido de antemano. El preconocimiento divino hace que sea infalible. Entonces, sin embargo, nosotros somos todo lo contrario. Nosotros tenemos que cometer errores para ir perfeccionándonos, ¿no? O sea, el hombre progresa mediante prueba y error. Eso no está en la naturaleza de Dios. Tampoco Dios hace nada que cause pena o lamento.
pero los pecados de sus criaturas sí pueden causar pena. Podríamos decir que acongoja en el corazón divino. Bien, ¿alguien quiere decir algo más? En el párrafo anterior me olvidé de comentarles algo. Hablan de la llamada mota morontial. ¿Han oído hablar de eso? La mota morontial. La mota morontial, solamente les voy a decir dos palabras porque después se va a tratar eso cuando se habla del mundo de la morontia, que es el estado o la vida que vamos a vivir después de la muerte. Vamos a ser seres morontiales, también podríamos decir semi-espirituales. La realidad morontial se caracteriza por una parte material y una parte espiritual en diferentes grados. Y a medida que vamos avanzando somos menos materiales y más espirituales, pero seguimos siendo morontiales hasta que logremos la espiritualidad completa, que es en el momento en que nos despedimos del universo local. Cuando salimos del universo local ya no somos morontiales, somos espíritus de primer orden. Entonces, y en este estado morontial hay una comprensión diferente, tenemos muchos más sentidos, tenemos mucho más capacidades mentales que no las tenemos en la carne, ¿no? Y una de esas mejores capacidades que vamos a tener cuando seamos seres morontiales es la capacidad de una filosofía que nos permite comprender mejor la realidad del universo, las cosas divinas, en fin, la espiritualidad. Y eso es lo que se llama la mota morontial, ¿no? Es en buena cuenta una filosofía o una capacidad de hacer filosofía por encima de la máxima capacidad que puedan tener los filósofos, ¿no?, mortales. Hasta ahí nomás, para no confundirlos más. Pero ya, para que vayan familiarizándose con la palabra mota morontial. Se refiere a una proyección mental filosófica. Bueno, y hay escuelas para eso, que nos van a enseñar la mota morontial. Entonces Dios es compasivo siempre, ¿no? Esa es la parte de que si Dios sufre, ¿no? Es porque Él tiene compasión infinita, ¿no? Tiene un amor infinito, más que nada, ¿no? ¿Es así? Dios es amor, o sea que Él tiene sentimientos, ¿no? Unos sentimientos y tiene un amor, pues, inimaginable por nosotros. El máximo amor que nosotros podamos sentir por uno de nuestros hijos o por otra persona es nada en comparación con el amor de Dios. Gracias. Pasamos al siguiente numeral, se lo damos a Karen. Karen, ¿nos podrías leer, por favor? Si quieres, comparto mi libro para ti. Sí, por favor. Ok. Hemos leído ya el carácter inmutable de Dios. Miriam nos leyó y ahora viene el número 4, comprender la realidad de Dios. Ojalá que terminemos. Bueno. Comprender la realidad de Dios. Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable de todo el universo de universos, sin exterior, ni más allá, ni pasado, ni futuro. Dios es energía con propósito, espíritu creativo y voluntad absoluta. Y estas son autoexistentes y universales, puesto que Dios es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es adversa al cambio. Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable, pero hasta que consigáis el estatus paradisiaco, no podéis ni siquiera empezar a entender cómo puede pensar Dios de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la
quiesencia al movimiento, de la infinitud a la finitud, de lo divino a lo humano y de la unidad y a la Trinidad. Y Dios puede modificar de esta forma las manifestaciones de su absolutidad, porque la inmutabilidad divina no implica inmovilidad. Dios tiene voluntad, Él es la voluntad. Dios es el ser que posee la autodeterminación absoluta. No hay más límites a sus reacciones en el universo que los que se imponen a sí mismo, y los actos de su libre albedrío están condicionados solo por las cualidades divinas y los atributos perfectos inherentemente a su naturaleza eterna. Se relaciona con el universo como el ser que posee, sumada a un libre albedrío de infinitiva. El absoluto Padre es el creador del universo central y perfecto y el de todos los demás creadores. Dios comparte con el hombre y con otros seres la personalidad, la bondad y otras novedades. Pero la infinitud de voluntad es solo suya. Dios está limitado en sus actos creativos, de su naturaleza eterna y por los dictados de su sabiduría infinita. Dios elige personalmente solo lo que es infinitamente perfecto. De ahí la perfección celestial del universo central. Si bien los hijos creadores comparten plenidad e incluso aspectos de su absolutidad, no están limitados del todo por ese carácter final de sabiduría que dirige la voluntad infinita del Padre. Por consiguiente, en el orden de filiación de los Migueles, el libre albedrío creativo se ha eternamente divino y casi último, sino absoluto. El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de su autolimitación volutiva y concepto mismo de su absolutidad volutiva. La absolutidad de Dios permea los 7 niveles de realidad del universo y la totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación del creador con su familia de criaturas del universo. Puede que en el universo de universos la justicia trinitaria se caracterice por su precisión, pero en todas sus vastas relaciones de familia con las criaturas del tiempo, el Dios de universos está gobernado por el sentimiento divino. Eternamente, el Dios infinito es un Padre. Entre todos los títulos posibles y adecuados por los que podría ser conocido, tengo instrucciones de describir al Dios de toda la creación como el Padre universal. En Dios Padre, las actuaciones de su libre albedrío no están regidas por el poder ni guiadas por el solo intelecto. La personalidad divina se define como espíritu que manifiesta a los universos como amor. Por sus relaciones personales con las personalidades, criatura de los universos, la primera fuente y centro es siempre e invariablemente un Padre amoroso. Dios es un Padre en el sentido más alto del término. Está motivado eternamente por el idealismo perfecto del amor divino y esta tierna naturaleza encuentra su expresión más firme y su mayor satisfacción en amar y ser amado. En la ciencia, Dios es la causa primera. En la religión, el Padre universal y amoroso. En la filosofía, por sí mismo, que no depende de existir, sino que confiere la realidad de la existencia a todas las cosas y a todo. Pero es necesaria
La revelación para mostrar que la causa primera de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía la religión, lleno de misericordia y de bondad y comprometido a llevar a cabo la supervivencia. Anhelamos el concepto del infinito, pero adoramos la experiencia de la idea de Dios. Nuestra capacidad, momento y lugar, los factores de personalidad y divinidad de nuestro concepto más alto de la deidad. La conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura que, cuando se enfrenta al espectáculo tremendo de las limitaciones, se atreve a desafiar cada episodio recurrente de las existencias, de la existencia, declarando indefectiblemente, aunque yo no pueda hacer esto, vive en mí alguien que puede y que lo hará. Una parte del universo de universos. Y es esa la victoria que vence al mundo, vuestra misma fe. Muchas Gracias. gracias, Karen. Bien. Entonces, esta cuarta sección nos habla de la inmutabilidad. Comienza hablándonos de que Dios no cambia, ¿no? Es lo único que no cambia. Todo puede variar, todo puede evolucionar, ¿no? Pero no cambia. Dios siempre es el mismo y está en una situación de absolutez. Sin embargo, esto no significa que Dios esté quieto, sin hacer nada. Dios tiene una voluntad que permanentemente está usándola. Es el llamado a libre albedrío absoluto y divino que Él tiene. Y parte de ese libre albedrío nos ha dado a nosotros, que somos seres volitivos, porque tenemos la capacidad de elegir. Y hasta Dios respeta esa capacidad de elegir. En el momento anterior habíamos visto que Dios sabía de antemano al momento de crear un nuevo ser, de idear una nueva personalidad, si esa persona iba a elegir seguir el camino de la perfección o no. No sabemos, Dios elige conocer el destino de esa persona, pero si la crea con toda la intención de que esa persona se realice en su máxima capacidad y llegue a la perfección y haga grandes cosas, ¿no? Cada ser que crea el Padre Universal está destinado a un destino glorioso, pero depende del libre albedrío de cada uno elegirlo o no. Entonces, alguien diría, pero ¿cómo Dios puede crear a alguien que él ya sabe en su omnisapiencia que va a perder esa oportunidad, ¿no? ¿Por qué lo crea? Ese es otro misterio que no podemos comprender, ¿no? Da la impresión de que Dios crea, ¿no? Dicen que cada personalidad es una idea de Abba. O sea, nos crea con ciertas cualidades, ciertas características para lograr grandes cosas, pero nos deja que nosotros elijamos ese camino. O sea, Dios, por supuesto, ve las dos opciones, ¿no? Si quiere, pero en el momento de crearnos probablemente no lo haga, no sé. Si no, sería ilógico que nos creara sabiendo que nos vamos a perder. Entonces, si bien Dios no cambia, es lo único que no cambia en el universo, sí está permanentemente tomando decisiones y está actuando, ¿no? Y así como esa característica de inmutabilidad de Dios existe en Dios, también de alguna manera existe en nosotros, porque nuestra personalidad,
que es otorgada directamente por el Padre, lo único que no cambia en nuestra vida. Podemos cambiar nuestro aspecto físico, podemos cambiar en nuestras ideas, podemos cambiar en nuestros sentimientos, ¿no? Pero nunca nuestra personalidad siempre va a ser la misma. Y no solamente en esta vida, sino en todas las vidas que tengamos después de esta vida. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque viene del Padre, y lo que hace el Padre lo hace de tal forma que ya está, así como está, y está bien, ¿no? Pero en otros aspectos sí evolucionamos, y todo se mueve y todo evoluciona, pero Dios ya no es una característica de Dios cambiar, evolucionar o perfeccionarse. Muy bien. Bienvenido, Renato. Acaba de entrar Renato. Hasta ahorita es que estaba afuera el que me sirve aquí, porque ahora me cambié a Sky, y hasta ahorita funcionó, man. Bueno, más bien no funcionó, que si no estoy usando mi celular. Oh, estás desde el celular. Bien, estábamos comentando el penúltimo numeral, la penúltima sección del documento número 4. Y entonces creo que vamos a pasar en el poquito tiempo que nos queda a leer el último numeral sobre las ideas erróneas de Dios. Y ese numeral lo voy a leer yo. A no ser que tú quieras, Renato. ¿Quieres leerlo o se te hace difícil desde el celular? Sí, mejor nada más lo veo porque me cuesta mucho trabajo. Ok, voy a compartir el libro para Gracias. leerlo. Yo soy el único que no lee. ¿Quieres que lo lea, José, porque estás mal de tu garganta? Ok, gracias. Ok, adelante. Bueno, lo leo. Adelante, José Luis. 5. Ideas erróneas sobre Dios. La tradición religiosa es el registro imperfectamente conservado de las experiencias de los hombres conocedores de Dios de edades pasadas, pero esos registros no son fidedignos como guías para el vivir religioso ni como fuente de información verdadera sobre el Padre Universal. Esas antiguas creencias se han visto alteradas invariablemente por el hecho de que el hombre primitivo era un fabricante de mitos. Una de las mayores fuentes de confusión que hay en Urantia sobre la naturaleza de Dios proviene de que vuestros libros sagrados no supieron distinguir claramente entre las personalidades de la Trinidad del Paraíso, ni entre la deidad del Paraíso y los creadores administradores del universo local. Durante las pasadas dispensaciones en las que la comprensión fue parcial, vuestros sacerdotes y profetas no supieron diferenciar claramente entre los príncipes planetarios, los soberanos de los sistemas, los padres de las constelaciones, los hijos creadores, los gobernantes de los superuniversos, el Ser Supremo y el Padre Universal. Muchos de los mensajes de las personalidades de menor rango, como los portadores de vida y varios órdenes de ángeles, se han presentado en nuestros escritos como procedentes del propio Dios, del propio Dios. El pensamiento religioso urantiano sigue confundiendo a las personalidades compañeras de la deidad con el propio Padre Universal, de manera que todos se incluyan bajo una misma denominación. Las gentes de Urantia siguen sufriendo la influencia de los conceptos primitivos de Dios, los dioses que arrasan en las tormentas, que sacuden la tierra con su cólera y abaten a los hombres en su ira, que muestran su desagrado dictaminando hambrunas e inundaciones. Los dioses de la religión primitiva no son los dioses que viven y rigen en los universos. Tales conceptos son la reliquia de los tiempos en los que los hombres suponían que el universo estaba guiado y dominado por los caprichos de dichos dioses imaginarios. Pero el hombre mortal está empezando
a darse cuenta de que vive en un mundo de ley y orden relativos en lo que concierne a las políticas y conductas administrativas de los creadores supremos y de los controladores supremos. La idea bárbara de apaciguar a un Dios airado, de propiciar a un Señor ofendido, de ganar el favor de la deidad a través de sacrificios y penitencia e incluso por el derramamiento de sangre, representa una religión totalmente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una edad ilustrada de ciencia y verdad. Tales creencias son absolutamente repulsivas para los seres celestiales y los gobernantes divinos que sirven y reinan en los universos. En una afrenta a Dios, creer, sostener o enseñar que se debe derramar sangre inocente para ganar su favor o para esquivar una ira divina ficticia. Los hebreos creían que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de los pecados. No se habían liberado de la antigua idea pagana de que los dioses solo se pueden apaciguar por la visión de sangre, aunque Moisés dio un gran paso adelante cuando prohibió los sacrificios humanos y los sustituyó en la mentalidad primitiva de sus infantiles seguidores beduinos por el sacrificio ceremonial de animales. El otorgamiento de un hijo del paraíso a vuestro mundo era inherente a la situación de cierre de una edad planetaria, era inevitable y no se hizo necesario para el propósito de ganar el favor de Dios. Dio la casualidad de que este otorgamiento fue también el acto personal final de un hijo creador en la larga aventura de ganar la soberanía experiencial de su universo. Que parodia del carácter infinito de Dios es enseñar que a su corazón paternal, en toda su austera frialdad y dureza, no le conmovieran las desgracias y pesares de sus criaturas, en sus tierras misericordias no se derramaran hasta que vio a su hijo sin tacha, sangrante y moribundo en la cruz del Calvario. Pero los habitantes de Urantia han de encontrar la manera de liberarse de esos antiguos errores y esas supersticiones paganas respecto a la naturaleza del Padre Universal. Está apareciendo la revelación de la verdad sobre Dios y la raza humana está destinada a conocer al Padre Universal en toda la belleza de su carácter y en todo el encanto de sus atributos tan magníficamente retratados por el Hijo Creador, que residió en Urantia como Hijo del Hombre e Hijo de Dios, presentado por un consejero divino de Ubersa. Gracias, José Luis. Miren, este último numeral tiene muchísimo de qué analizarse, hablarse, las ideas erróneas sobre Dios y que hasta ahora están vigentes en la religión católica, por poner el ejemplo más cercano, ¿no? En la religión católica se basa en la expiación. ¿Qué cosa es la expiación? Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Eso es la peor calumnia que le pueden haber hecho al Padre Universal. Nunca el Padre Universal puede satisfacerse o requerir del sacrificio de sangre inocente para él darse el lujo de perdonar pecados. Entonces, esto ya nos ha ganado el tiempo. Hay mucho de qué hablar acá, no solo de esto de la expiación, sino de lo que entendemos ahora gracias a la revelación con respecto a las divinidades, ¿no? Ya sabemos que la Trinidad no es, la segunda persona de la Trinidad no es Jesús, ¿no? Y la tercera persona no es una palomita. Entonces, todas esas cosas merecen ser analizadas con tiempo y los invito a que vayan meditando solo sobre este último numeral
de este documento relativamente corto, que tiene mucho que ser visto y meditado, y que vamos a empezar nuestra próxima reunión del próximo miércoles justamente hablando de esto. Así que ahí lo dejamos por ahora. Los invito a que profundicen un poquito más y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas Dios noches. los bendiga a todos. Adiós. Gracias. Buenas noches. igualmente. Chao a todos. Gracias, gracias. Buenas